Explicación en escritura vernácula para las coplas de primavera para el año de Jiachén 2024. 28. El Palacio del Conejo insta a la restauración a la posición original en el año de Gui Mao. La espada del dragón simboliza el aprovechamiento de la oportunidad oportuna en el año de Jiachén. El Palacio del Conejo insta a la restauración a la posición original en el año de Gui Mao. La luz de la luna viene de la luz del sol, y la luz del sol viene de la luz ilimitada, la luz del cielo. Aunque parezca el Palacio de la Luna en la escritura, la razón por la que el Palacio de la Luna puede existir es por el sol. En el sol, hay Dios, hay un gobernante. Si bien el Palacio de la Luna se refiere al campo Tao, al igual que en el pasado, hablamos de buscar el Tao de Simu. Pero Simu ha fallecido. Ahora, hablamos del campo Tao de Sisun y Simu. Sisun y Simu manejan la esfera de Tao. No consideres el campo del Tao como si perteneciera a alguien. La salvación universal de los tres reinos, el campo Tao pertenece a Sisun y Simu. Tenemos la capacidad de tratarlo como mi campo de Tao o tu campo de Tao. Aquellos que sostienen tales puntos de vista tendrán un futuro muy miserable. ¿Tratar a Sisun y Simu como propios cuando son nuestros? ¿Y los discípulos de Sisun y Simu no se convertirán en nuestros discípulos? Es simplemente sobreestimar nuestras capacidades. Nuestros discípulos son solo aquellos a quienes cuidamos, no se convierten en nuestros. Desafortunadamente, los humanos somos egoístas. Pensar esto es mío, pero solo tenemos derecho a usarlo. Todo pertenece al cielo. ¿Cómo puede ser nuestra? Al igual que nuestro cuerpo. ¿Es nuestro? Es un préstamo del cielo. Como resultado, lo tratamos como nuestro, pensando que podemos usarlo como queramos. Está bien usarlo, pero debemos asumir la responsabilidad de nuestro propio karma. A esto se le llama cosechar lo que siembras. Usa cualquier mentalidad, siembra cualquier karma, y debemos asumir la responsabilidad del karma que sembramos. De lo contrario, ¿quién asumirá la responsabilidad por nosotros? Lo que viene de nosotros seguramente volverá a nosotros. Este es un dicho confuciano, es decir, como es la causa, así es el resultado. Nadie puede escapar, ni siquiera con la mentalidad de aferrarse a la suerte. El gran origen del Tao viene del cielo. Cuando aparece el carácter Tao, significa que todos son de Dios, tomados prestados por Dios. En cuanto a la esfera de Tao, el Tao Ching, los asuntos de Tao y el campo de Tao, todos pertenecen a Sisun y Simu. ¿Qué campo de Tao no es el de Sisun y Simu? Por supuesto, Sisun y Simu no lo tratan como propio, piensan, esta es la confianza de Dios para mí, y debo cuidarla. Este es el decreto celestial de Sisun y Simu, y nosotros, como discípulos de Sisun y Simu, debemos cuidar bien de estos asuntos de Tao Chin, Tao y campos de Tao en nombre de Sisun y Simu. Esta es nuestra misión y responsabilidad. Si podemos hacer el trabajo de Sisun y Simu, demuestra que somos discípulos de Sisun y Simu y naturalmente se obtendrán méritos. Esta es la gran gracia y virtud de Sisun y Simu, nunca la trates como nuestra porque esta es la esfera del Tao asignada a Sisun y Simu por Dios para que la cuiden. Como discípulos de Sisun y Simu, esta parte es nuestra responsabilidad. Pero no tratemos esta responsabilidad como nuestra propia autoridad y exploten la autoridad para nuestro beneficio personal, ya que esto está mal. Por lo tanto, Palacio del Conejo se refiere al Palacio de la Luna. Para nosotros, representa el campo del Tao, expandiéndolo aún más es el Palacio Celestial y aún más es el Palacio Ilimitado. Wu Ji. Todos pueden ser representados por el Palacio del Conejo. Habrá una gran rectificación y cambio en el futuro campo de Tao porque en el pasado, mientras cultivábamos Tao durante mucho tiempo, tratábamos todo como mío, mi Hou Sui, mi Tao Chin, mi campo de Tao, mi templo. Los cultivadores que verdaderamente cultivan el Tao,
que realmente entienden el Tao, sabrán por qué el Buda nos dijo que todas las cosas regresan al vacío. Cuando cerramos los ojos, ¿qué nos pertenece? Nada es nuestro, pero discutimos sobre quién es. Esto surge de la terquedad de la conciencia e incluso puede llevarnos de vuelta al ciclo de la vida y la muerte. Esto es muy trágico. En el pasado, el Buda Sakyamuni contó una vez una historia. En la casa de un joven llamado Todayaputta había un perro blanco vigilando. El Buda Sakyamuni le dijo a Todayaputta, «Este perro es tu padre». Todayaputta estaba muy enojado y dijo, ¿Mi padre? ¿Mi padre renació como un perro? Sí. ¿Por qué tu padre renacería como un perro? Por su codicia de dinero. Hasta el final de su vida, todavía estaba apegado al dinero, e incluso después de la muerte, se convirtió en un perro para proteger la riqueza que enterró en el suelo. Todayaputta no lo creía. El Buda Sakyamuni dijo, si no crees, cava y ve. Como resultado, cuando cavaron, encontraron los tesoros de oro y plata enterrados por su padre. Por lo tanto, cualquier cosa a la que estemos apegados internamente se manifestará externamente. Todo esto se debe al karma. ¿Todavía queremos estar apegados? Buda dijo, todos los fenómenos están vacíos. Todo lo que tiene forma es como ilusiones. No hay nada en este mundo que nos pertenezca. Si la hay, es solo la naturaleza original, esencia y la espiritualidad que Dios nos ha dado. No puede ser quitado por otros. El punto crítico es que actualmente ni siquiera valoramos nuestra propia espiritualidad. Lo que es verdaderamente nuestro se descarta casualmente, no se conserva ni se protege, mientras que lo que no es verdaderamente nuestro se aferra, se apega y se insiste en ello. La gente está verdaderamente engañada, a esto se le llama a los seres sintientes confusos. Por lo tanto, volver, fu, significa restauración al original, que nos es dado por Dios. Dado que Dios nos ha dado la espiritualidad para venir a este mundo humano, actualmente, todos somos humanos y debemos tener una posición que incluye los 6 reinos de la reencarnación, todas estas son posiciones. Tener esta posición no significa tener poder. Desafortunadamente, los corazones humanos son problemáticos. Si ocupan una posición, se vuelven arrogantes. Es como un viejo refrán que no es agradable de escuchar, un perro en el pesebre, como ocupar un baño pero no dejar entrar a los demás. ¿De qué sirve eso? Así es la gente. Todo esto no es nuestro, incluida la combinación temporal de los 4 elementos, todos son prestados del cielo. Temporal significa falso, y falso se refiere a prestado. Todo tiene su naturaleza temporal. Se dice que para que nos sea prestado, todavía debe ser usado o conducido de acuerdo con la voluntad del cielo, de acuerdo con la verdadera naturaleza, no para usarlo de acuerdo con nuestra propia voluntad. Sin embargo, los conceptos de la gente siempre piensan: esto es mío. Puedo verlo como quiero, escucharlo como quiero y hacerlo como quiero. Sí, puedes, pero debes asumir la responsabilidad de tu propio karma, cosechar lo que siembras. La razón por la que no podemos trascender la vida y la muerte es por esto, no actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios sino de acuerdo a nuestra propia voluntad. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. No hay escapatoria del ciclo de la vida y la muerte, todos los seres sintientes son así. ¿Qué es restaurar a la posición original? Nuestra posición es la posición celestial, Tantsu, Ren Tsai, incluyendo a Chen Ren, Tien Tuan y los conferenciantes, todas son posiciones otorgadas por Dios. Además, ¿qué quiere Dios que hagamos con la posición que nos dio? Si queremos trascender la vida y la muerte, debemos permanecer en nuestra propia posición original, cumplir con nuestros propios deberes y entonces podremos trascender la vida y la muerte. Si actuamos de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza,
¿No podemos trascender la vida y la muerte? Nuestra espiritualidad está libre de entrada y extinción. Si actuamos de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, ¿caeremos en el ciclo de la vida y la muerte? No lo haremos. Debido a que actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza se llama Tao, si uno realmente sigue la voluntad de Dios, definitivamente trascenderá la vida y la muerte. Incluso si no desea trascender la vida y la muerte, trascenderá absolutamente la vida y la muerte. Nuestra naturaleza original y nuestro corazón original están libres de entrada y extinción, sin derivar la mentalidad del ciclo de nacimiento y muerte. ¿Cómo podríamos caer en el ciclo de la vida y la muerte? Por lo tanto, restaurar a la posición original es una respuesta oportuna al destino. Es la posición que realmente nos permite trascender la vida y la muerte. En el pasado, con la transmisión uno a uno, solo una persona podía trascender la vida y la muerte. Hoy en día, con la salvación universal, el primer día que recibimos la transmisión del Tao, aunque todavía no hayamos alcanzado el mérito y la virtud. ¿Cuál es entonces nuestra posición? La Santísima Trinidad, la posición del Hijo Santo. ¿Qué significa Hijo Santo? Nos califica para convertirnos en santos. Puesto que tenemos la calificación para llegar a ser santos, ¿podemos trascender la vida y la muerte? Esta posición es muy noble, pero no todos la tomamos en serio. Desde el día en que recibimos el Tao, ya éramos muy honrados en el cielo y en la tierra debido a nuestra posición como el Hijo Santo. Nuestro nombre fue borrado en el inframundo y registrado en el cielo. Nuestro nombre ya no está en el inframundo, nuestra posición ya está en el cielo. Es un gran honor, pero no lo sentimos, ni actuamos en consecuencia. Por lo tanto, ahora debemos actuar en consecuencia para lograr la restauración a la posición original. Dando otro ejemplo, usemos la analogía de la Tierra. Tienen el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Cuando el Sol está directamente sobre el trópico de Cáncer, es el solsticio de verano en el trópico de Cáncer y es el solsticio de invierno en el trópico de Capricornio. Del mismo modo, cuando el Sol está directamente sobre el trópico de Capricornio, es el solsticio de verano en el trópico de Capricornio y es el solsticio de invierno en el trópico de Cáncer. Esto se debe a que a medida que la Tierra se mueve, hay una línea específica llamada línea trópica, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, y tiempos específicos. ¿Y cuál es el tiempo? Es el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Y en cuanto a posición, son el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En Jiayi, Taiwán, se ha erigido un monumento al trópico de Cáncer. El movimiento del cielo y la tierra sigue reglas, incluyendo tiempos y lugares específicos. No es arbitrario, hay tiempos fijos y ubicaciones fijas, y la migración de todas las cosas sigue un patrón similar. En cuanto a los gansos salvajes que vuelan hacia el norte, están regresando a su tierra natal. Si el norte es demasiado frío, comienzan a volar hacia el sur. ¿A dónde vuelan? Pues vuelan a varios países del mundo, entre ellos Taiwán, dependiendo del tipo de ave migratoria. Hablando de gansos salvajes, se refieren a los de China, volando desde Siberia hacia el sur, hasta el pico de los gansos que regresan. Refiriéndose a la cumbre donde regresan los gansos. De la montaña Eng, conocida como la montaña del sur de las 5 grandes montañas de China. En la ciudad de Henyang, provincia de Hunan. Los gansos salvajes son un tipo de ave migratoria y después de alcanzar el pico de los gansos que regresan, no continúan volando hacia el sur. De hecho, los menos disciplinados son los humanos. De hecho, tenemos que seguir las reglas. Cada persona necesita ser consciente y recuperar su naturaleza original de este proceso. Desde una perspectiva humana, volver y recuperar lo que Dios nos ha dado es restauración. Otro punto es que en el pasado, todo lo que hacíamos nunca volvía a cero, nunca volvía al vacío,
nunca volvía a la posición original. En realidad, en nuestra vida diaria, cada acción que tomamos debe volver inmediatamente a cero, volver al vacío y volver al cielo. Nunca debemos reclamar la propiedad. Si lo hacemos, terminará mal. Reclamar la propiedad significa asumir la responsabilidad de nuestro propio karma porque no ha regresado al cielo. Sisun dijo una vez, si atribuyes el Tao al cielo, ¿entonces la calamidad todavía pertenece a los humanos? ¿Pueden los seres humanos asumir la responsabilidad de las calamidades? ¿Podemos cambiar el destino? Los humanos son realmente tontos. Solo con los cambios en el clima, cuando hace frío y no llevas abrigo, es posible que comiences a estornudar. Solo usa ropa de abrigo en consecuencia. ¿Por qué sigues delirando acerca de cambiar la energía y las variables? Necesitamos armonizarnos para adaptarnos a los cambios en la energía y las variables. Esto no significa que tengamos el poder de cambiar la energía y las variables generales. Por supuesto, eso no significa que sea imposible, pero debemos cooperar con el cielo. Cuando regresamos al cielo y nos convertimos en uno con el cielo, es cuando nos volvemos grandes. ¿Por qué? La energía y las variables nos siguen, pero debemos cultivarnos de verdad para alcanzar ese estado. Solo entonces podemos llamarlo la restauración a la posición original. Nuestra naturaleza innata viene del cielo, e incluso nosotros mismos debemos someternos al cielo. ¿Por qué debemos someternos a nosotros mismos? Si nos sometemos a nosotros mismos, esto demuestra que nos hemos olvidado del cielo. Puesto que nos olvidamos del cielo, significa que ni siquiera sabemos que debemos someternos al cielo. ¿No es trágico? ¿Sabemos a dónde ir después de la muerte? ¿Podemos volver a nuestra posición original? Después de que todos los inmortales y Budas murieron, regresaron a su posición original. Cuando Manjusri Bodhisattva termina su trabajo en el reino humano, regresa a la posición de Manjusri Bodhisattva. A esto se le llama volver a la posición original, y no es solo después de la muerte que uno regresa a su posición original. Independientemente de las obras que se hagan en el reino humano, todo debe ser devuelto al cielo, de vuelta a Dios. En ese momento, naturalmente, uno volverá a la posición original dada por Dios, en lugar de estar obstinadamente apegado a las cosas mientras todavía está en el reino humano como esto es mío. Al final, ¿a dónde queremos ir? Cuando una persona muere y cierra los ojos, no se puede llevar nada consigo. ¿Qué quiere llevar? Al igual que los antiguos emperadores que tenían muchos objetos funerarios. ¿Qué podían llevarse consigo? Aferrarse a estas cosas solo conduce a hacerse daño a uno mismo y atraer a los ladrones de tumbas. Entonces, ¿por qué molestarse? En San Francisco, había un hombre rico llamado Chuck Finney que donó aproximadamente de 5 a 6 mil millones de dólares. Vivía en una casa alquilada, no tenía coche, ya que tomar un autobús en San Francisco es bastante cómodo. Después de ser entrevistado por los reporteros, le preguntaron, ¿no querías dejar algo para ti? El hombre rico respondió, un sudario no tiene bolsillos. ¿A dónde lo llevaría? ¿Qué es un sudario? Cuando una persona muere, es envuelta en una bolsa de tela que no tiene bolsillos. Entonces, ¿cuál es el punto de dejar dinero? Tal persona definitivamente puede convertirse en un dios inmortal. Sin embargo, convertirse en un dios inmortal depende del tamaño de sus bendiciones, ya sean 500 años, 700 años o miles de años de bendiciones que pueden disfrutar. Por supuesto, esperemos que puedan recibir la transmisión del Tao antes. Por lo tanto, incluso tener bendiciones durante cientos de años no es la posición original, no es el regreso a la posición original, es solo un lugar para disfrutar de las bendiciones. Lo que se quiere decir con volver a la posición original aquí es realmente volver a la posición original de la espiritualidad, la posición original del alma,
a la que se hace referencia como la restauración a la posición original de uno. La espada del dragón simboliza el aprovechamiento de la oportunidad oportuna en el año de Hia-Chen. La espada del dragón se refiere a la espada Longquan, una famosa espada china antigua. Para aquellos que cultivan y propagan el Tao, lo más importante en el cultivo y la propagación del Tao es tener sabiduría, no solo conocimiento. El conocimiento no es más que una herramienta. Como dice el refrán, quien quiera hacer bien su trabajo, primero debe afilar sus herramientas. Por supuesto, tener mejores herramientas es beneficioso, pero aquí, la sabiduría se enfatiza más directamente, mientras que el conocimiento necesita refinamiento. No es que el conocimiento no sea bueno, el conocimiento, por otro lado, es como el mineral en bruto. Si bien el mineral en bruto contiene elementos, la forma de convertirlos en sustancias útiles requiere un esfuerzo considerable, de lo contrario no puede realizar sus funciones directamente. No basta con convertirse en arena de hierro o mineral de hierro. El único propósito del mineral de hierro es refinarse en hierro, luego determinar en qué tipo de acero se convertirá. Para convertirse en acero, se necesitan elementos adicionales. No es que pueda convertirse en acero inmediatamente a partir de la arena de hierro. Entonces, con esta analogía de la espada Longquan, para convertirse en un cultivador y propagador de Tao verdaderamente sabio en el campo de Tao, ¿cuántas dificultades y tribulaciones debe soportar uno? Considere los cuchillos de cocina domésticos y las espadas Longquan. ¿Qué similitudes existen entre ellos? Si los cuchillos de cocina están hechos de hierro o acero, está bien, pero la diferencia crucial radica en dónde se forjan. Dado que se puede forjar en una espada, no solo está pasando por cientos y miles de martilleos, incluso teniendo que pasar por un mayor refinamiento y afilado. ¿Somos capaces de soportar tal proceso? La generación de sabiduría no está exenta de ningún proceso, como dijo el Buda. La sabiduría no se puede enseñar. No importa cuán hábil sea un maestro. ¿Puede transmitir sus técnicas a sus discípulos? A menos que este discípulo se haya esforzado fervientemente por aprender, si el discípulo no se esfuerza por aprender, ¿cómo puede el maestro enseñar? Ni siquiera las técnicas se pueden transmitir. ¿Qué más la sabiduría? En realidad, las técnicas se pueden transmitir, dependiendo de nuestro nivel de habilidad y de cuánto esfuerzo pongamos. ¿Por qué se han perdido tantos secretos? Probablemente no es que el maestro no quiera enseñar. Enseñar es inútil. Incluso después de explicar varias veces, si no se entiende. ¿Qué sentido tiene enseñar? Sin un discípulo capaz de heredar, el conocimiento se pierde naturalmente. Si un discípulo supera al maestro, si el maestro enseña una unidad y el discípulo entiende 3 unidades, entonces el discípulo seguramente superará al maestro. Todo depende del esfuerzo y dedicación que pongamos en nuestra práctica. Al contemplar esta espada Longquan, la naturaleza y la sabiduría inherentes de todos ya están completas. Como dijo Mencio, lo que la gente puede hacer naturalmente sin aprender, esa es su habilidad inherente. Lo que la gente puede saber sin contemplar, ese es su conocimiento inherente. No se aprende de nadie ni se deriva de la lectura, más bien, es inherente. Sin embargo, requiere el proceso de eliminar cosas en uno mismo y alcanzar el conocimiento inherente. ¿Podemos soportar la habilidad de eliminar cosas en uno mismo? Al final, a menudo resulta en resentimiento en lugar de eliminar cosas en uno mismo. ¿Cómo se puede generar sabiduría? Todas las personas desean sabiduría, y los sabios simplemente hablan de esta frase eliminar cosas en uno mismo, pero en realidad requiere varias formas de refinamiento, dificultades y pérdidas relacionadas con las personas, los eventos, las cosas y las circunstancias. Así que no tengas envidia. En esta oportunidad, debemos aprovecharla bien. No solo es un hecho raro en un siglo,
sino que incluso en 1000 o 10.000 años es posible. La frase una vez cada 3000 años ha estado vigente desde el periodo Yan Verde hasta el presente. El arca de Noé y el emperador Yu controlando el diluvio ya han pasado 5000 años, siempre hubo un cambio significativo en su interior. Al igual que en el pasado, todos los sabios nos decían esperen la salvación universal de Tao, esperen a que Dios descienda personalmente. Ahora, Dios ha descendido personalmente. Antes de la llegada de Dios, Susi ya había venido, Sitsun y Simu también vinieron, y ¿qué hay de los Budas y Bodhisattvas? Todos ellos han venido a allanar el camino. Sabemos que el Bodhisattva Manjushri y el general Zhou han venido, y que todos los inmortales y Budas de los periodos Yan Verde y Yan Rojo han llegado. Sin embargo, no importa, nadie sabe quién es quién. Ahora, Dios mismo ha venido, pero lo más lamentable es que Susi, Sitsun y Simu se han esforzado mucho, pero todos lo hemos olvidado. Como discípulos, realmente dejamos que Sitsun y Simu perdieran la cara. Sitsun y Simu han utilizado todos sus esfuerzos para guiarnos, llevarnos a ver a Susi y a Dios. No pienses que solo porque Dios ha descendido, podemos verlo. Dios no nos reconoce en absoluto. ¿Cómo es eso? Dios solo reconoce ese punto original que nos dio inicialmente. ¿Es nuestro estado actual realmente el punto original dado por Dios? Todos hemos sido contaminados, todos hemos sido distorsionados. Dios podría encontrarnos extraños, este no es el ser humano original. Por lo tanto, necesitamos la guía de Susi, Sitsun y Simu para que Lao Mu posiblemente nos acepte. De lo contrario, si vamos a Lao Mu solos y decimos, soy tu hijo, para ser honestos, ¿sabemos siquiera dónde está Lao Mu? Es sobreestimar por completo nuestras propias habilidades. No necesitamos buscar, y no debemos engañarnos a nosotros mismos, porque ver a Dios no es difícil, solo necesitamos un corazón sincero. Sin embargo, requiere cultivo diario, refinamiento hasta que todas las cosas vuelvan a ser una. ¿Por qué Sisun nos instruye a recitar en silencio el mantra en todo momento y concentrarnos? Si nuestros esfuerzos no alcanzan un estado de enfoque, y ese enfoque no está concentrado, querer ver a Dios es inútil. Incluso si Dios está justo frente a nosotros, todavía no podemos verlo porque carecemos de suficiente enfoque. Porque estamos cegados por las heterodoxias que nos rodean. Si no queremos sentirnos atraídos por las heterodoxias, la única manera es enfocarnos. ¿Cómo nos enfocamos? Sisun nos enseñó a recitar en silencio el mantra en todo momento. Recita el mantra de forma ordenada y sincera en silencio. Todo el mundo debe practicar la concentración en cualquier momento y en cualquier lugar. Después de todo, no somos tan sabios. Comienza a practicar el estado de el cuerpo está aquí, la mente está aquí. Al ofrecer incienso, ofrézcale incienso. Cuando comas, come. Cuando duermas, duerme. Sin embargo, no podemos dormir cuando queremos dormir y ni siquiera podemos comer adecuadamente. Simplemente no estamos lo suficientemente concentrados. Pero no pasa nada. Confía en Sisun y sigue sus instrucciones de recitar en silencio el mantra en todo momento. No usemos nuestro intelecto para adivinar al azar. Adivinar al azar es una señal de que nuestra práctica de recitar el mantra de manera constante y silenciosa no es suficiente. Por lo tanto, siga recitando en silencio el mantra, continúe recitando en silencio el mantra hasta que aprendamos gradualmente a concentrarnos. Por supuesto, no te molestes en preguntarle a Sisun, Sisun, he estado recitando durante tanto tiempo. ¿Por qué no ha sido efectivo? Me temo que Sisun solo nos dirá, tu esfuerzo no es suficiente, continúen esforzándose. Sisun quiere que recitemos el mantra en silencio en todo momento. ¿Y cuándo lo haremos? Simplemente continúen recitando en silencio y un día, cuando podamos concentrarnos realmente, nuestras acciones serán naturalmente diferentes.
Como dice el sutra sobre la enseñanza legada del Buda, restringiendo la mente en un solo lugar, no hay asunto que no pueda completarse. ¿Podemos hacerlo todo ahora? Básicamente es no hacer nada en lugar de hacerlo todo. No podemos hacer nada bien, todo está en desorden. Sin embargo, mientras podamos enfocar nuestras mentes y alcanzar el estado de restringir la mente en un solo lugar, no hay absolutamente nada que no podamos hacer bien. Por el contrario, si no podemos manejar bien las cosas, es porque no podemos concentrarnos, haciendo una cosa mientras pensamos en otra. Al final, nada se hace bien y el problema radica en nuestra falta de concentración. A partir de ahora, debemos empezar a aprender a concentrarnos. No trates de ser fuerte e intentes realizar varias tareas a la vez. Hacer dos cosas al mismo tiempo ya es bastante desafiante, sin mencionar tratar de realizar varias tareas a la vez. Entonces, en el año de Jia Chen, necesitamos tener sabiduría. Aprovecha el día en que Dios descienda, coopera verdaderamente con Dios para lograr las cosas.